solo de la PDH, creo que no había. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver un aspecto importante que es el tema del pago de indemnización y prestaciones laborales a los exprocuradores de derechos humanos. Y para eso fue citado el día de hoy la Contraloría General de Cuentas, que viene a representar por la magíster Aura García, directora de Dirección de Auditoría del sector organismos e instituciones de apoyo a la Contraloría General de Cuentas. También fue convocada la señora ministra de Trabajo, que se hace representar por la viceministra de Administración de Trabajo, Damaris Oliva, y el Procurador General de la Nación, que se hace representar por el abogado Eric Benjamín Patzán Jiménez. Bienvenido, licenciado. Bueno, miren, aquí es un tema donde lamentamos que el que debe proteger los derechos humanos es el principal violador de derechos humanos, como es la Procuraduría de Derechos Humanos, a cargo del doctor José Alejandro Córdoba. Hay un tema bastante complicado en el sentido de que el Procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba, evadió la responsabilidad de pagarle sus prestaciones laborales y todo lo que correspondía al ex Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. En este sentido, hemos estado pidiendo información, hemos estado documentando, pero adicional a eso, en la reunión, en una citación anterior, donde solo vino la Procuraduría y la Contraloría, ellos hacían referencias que es el único de todos los funcionarios, de todas las administraciones que han pasado por la Procuraduría de Derechos Humanos, que no se le ha pagado el tema de las indemnizaciones. Ya se le pagó incluso a la ex Procuradora Adjunta 1 de la administración del Procurador Córdoba, y no así al ex Procurador Jordán Rodas. Lo que ellos han aducido es de que en una diligencia de allanamiento se llevaron el expediente, pero no entiendo cómo una institución no tiene una copia de ese expediente, porque una parte de la cuestión penal, que entiendo que el secuestro del expediente tampoco tiene nada que ver con el caso penal, pero sin embargo eso es la excusa que ha estado utilizando la Procuraduría para no pagar el tema de las prestaciones laborales. Ahí ustedes me van a corregir más adelante, pero yo entiendo que una cuestión es la vía penal, que eso tiene que seguir su curso, eso el señor Jordán se podrá defender en ese sentido, y otra cuestión es la vía laboral, que es una cuestión meramente administrativa, y con todo lo que eso conlleva, digamos, en este sentido. El tema es que la Procuraduría de Derechos Humanos, o la PDH, lo que ha estado usando es como excusa la parte penal para no ejecutar la parte laboral, o en este caso la parte de pago de prestaciones laborales. Ellos decían que por un error en el expediente en aquel momento no habían podido hacer efecto el tema de las prestaciones. El problema es que nunca notificaron de ese error a la parte solicitante de sus prestaciones, en este caso el ex procurador Jordán Rodas, y hoy por hoy lo que ha habido es un enredo administrativo. Primero le habían dicho no hay recursos para pagar. Después, cuando sí se vio que sí había recursos, todos le dijeron que el expediente se lo había llevado el MP. Pero, como les digo, yo les he preguntado, les he cuestionado que no tienen una copia fiel del expediente para poder hacer toda la parte del trámite de pago de prestaciones. Entonces, la idea es que la PDH viniera hoy y que ya trajera, digamos, mayor información. Entiendo que con toda la gente que ha contratado el procurador debería tener gente para poder venir y dar cuenta de este tipo de situaciones, pero lo que ha habido es un tema reiterado de evadir esta responsabilidad. Viceministra Damaris, ¿cómo opera el tema de del pago de prestaciones laborales en este sentido? Bueno, muchísimas gracias, muy buen día para todos. Realmente, derivado de la situación con respecto al pago de los exprocuradores, bueno, tenemos que empezar porque el derecho de trabajo pues, es un derecho humano. Y desde el momento en el que una persona
busca dónde trabajar, ¿verdad? Independientemente de cómo llegue al cargo, ya sea por contrato, por prestación de servicios, por nombramiento, por designación. Al final, lo que se inicia, independientemente de la forma en que se haya nombrado, es un vínculo de trabajo, de relación de trabajo. Entonces, partiendo de eso, debemos de considerar, y esto también tiene su fundamento pues, en el artículo 102 de la Constitución Política, que establece que cada persona tiene el derecho de escoger dónde quiere trabajar. Partiendo de eso, con respecto a las prestaciones laborales, el principio de garantías mínimas tiene que estar presente, y obviamente en este caso pues al final el Código de Trabajo regula pues ciertas prestaciones, pero puede haber normativa interna, inclusive los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que es ley entre las partes, pueden superar esos mínimos que se establece en la propia ley. Lo que no se puede es que vaya en detrimento del trabajador, y esto en aras de dignificar esa labor que en su momento se ha dado. Los procedimientos para poder hacer efectivo el pago de las prestaciones laborales, pues existe la vía administrativa en este caso, que regularmente es una denuncia que se hace valer ante la Inspección General de Trabajo, y pues se procede de conformidad con la ley a hacer las verificaciones respectivas. Hasta donde tengo entendido, en este caso, si nos referimos al ex procurador, el señor Ferran Rodas, tengo entendido que no hay ninguna denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Lo que sí logramos ubicar, buscando en la data, independientemente que no teníamos mayores datos de la situación en cuanto a nombres, se ubicó que se ha interrumpido la prescripción mensualmente desde el año 2022 al 31 de marzo, que fue la última interrupción de la prescripción, en el entendido de que muy probablemente el señor ex procurador está dando cabida a demandar, ¿verdad?, por la vía judicial, y que los derechos a los que tiene pues no le prescriben. En ese contexto, la Procuraduría de los Derechos Humanos, hasta donde pudimos indagar, pues tiene un acuerdo del procurador del año 2021, que es el 104 de 2021, donde, si no me recuerdo, es el artículo 35, numeral 14, relaciona en qué momento, por ejemplo, se paga la indemnización. E independientemente del cargo que se tenga, sea exento por oposición, no oposición, es una indemnización universal. Entonces, el hecho de que ya se haya pagado también a ex procuradores anteriores y también a adjuntos, pues de alguna manera es una constante, ¿verdad? Y aquí pues si está reconocida la indemnización universal de alguna forma, pues obviamente le asiste el derecho. Interesante sería saber por qué el expediente pues está en el Ministerio Público, porque habría que establecer si es alguna situación vinculada con el tema laboral por entrega de cargo. Desconozco esa parte del Ministerio Público, pero como usted bien lo dijo, el derecho penal y el derecho laboral, uno no está supeditado al otro. De hecho, es una constante, ¿verdad?, que los empleadores regularmente denuncian a sus trabajadores por hechos delictivos para evadir el pago de prestaciones laborales, y hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que estos derechos están separados y que uno no está supeditado al otro. En todo caso, considero que es oportuno que pudiera el ente, en este caso sería la PDH, al carecer del documento original, solicitar la certificación correspondiente al Ministerio Público para dar cabida a finalizar el proceso laboral. Entonces, y cumplir, ¿verdad?, con lo que la ley establece, y además pues que no haya vulneración a derechos laborales, más aún cuando, con el debido respeto, la Procuraduría de los Derechos Humanos debe ser el garante de procurar la no vulneración de estos derechos en particular. En cuanto al Ministerio de Trabajo, pues nosotros es el estatus en el que estamos ahorita, que le comenté, solamente tenemos el tema de la prescripción, habilitando muy probablemente una demanda a futuro de parte del ex procurador, y ya que un órgano jurisdiccional pues resuelva su situación laboral. Si este pues no lograra
llevarse a cabo dentro de la vía administrativa, dentro al interno de la Procuraduría. Entonces eso es lo que me permitiría manifestar en este momento, y si necesita alguna otra aclaración o ampliación, con mucho gusto. Gracias, viceministra. En este caso, licenciado Benjamín Eric Patzán, ¿habría algún impedimento, digamos, para la Procuraduría de Derechos Humanos para poder hacer efectivo este pago de indemnización? Es que lo que yo percibo es que no es una parte meramente legal, sino lo que estaba viendo aquí es como un tema de revanchismo, incluso por parte del mismo Procurador de Derechos Humanos Córdoba, en el sentido de no hacer efectivo este pago, y por eso le preguntaba a la señora viceministra, entrada a esto, porque nosotros hemos tratado también de documentar y ver el caso aquí en lo particular, y no le encontramos el obstáculo realmente de por qué no pagar el tema de las prestaciones laborales, dado que son dos vías totalmente distintas. Y entiendo que el caso por el cual fue denunciado, que no tengo pormenores tampoco el caso penal, no está vinculado expresamente, digamos, a esta parte del ejercicio de la parte administrativa, propiamente del pago de prestaciones, sino que es una cuestión vinculada a otro tipo de situaciones que incluso todavía está en la fase de investigación en el MP. O sea, ni siquiera ha pasado a un órgano contralor del caso, sino que sigue estando en la parte de investigación en el Ministerio Público. Entonces, ¿hay algún impedimento para que le pregunto, ustedes son los que muchas veces representan al Estado en este tipo de situaciones, ¿hay algún impedimento para poderle pagar al ex procurador Rodas el tema de las prestaciones? Pues voy a hacer uso de los antecedentes que planteaba la señora viceministra, en el sentido de que hay un acuerdo que le reconoce precisamente o reconoce el pago de indemnización universal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el procurador o ex procurador tiene ese derecho. Ahora también quiero tomar sus palabras, señor diputado, en el sentido de que hay dos vías para hacer el pago de estas prestaciones. La vía administrativa, que es interna, y una vez administrativamente, por algún motivo, por alguna razón, no se paga por que es este caso y no porque es que no se ha pagado, ¿sí? Entonces él tendría el derecho, y creo que es lo que está previendo él, tendría el derecho de demandar en un juicio ordinario laboral de pago de prestaciones, en cuyo caso nosotros como Procuraduría General del Estado y como abogado del Estado, nosotros intervendríamos en defensa de los intereses del Estado. Entonces, cuando él en algún momento está interrumpiendo la prescripción, eso implica y permite desprender que él está previendo una posible planteamiento de un juicio ordinario laboral. Ahora, presumo yo que él que está siendo asesorado, él estará buscando el momento preciso para plantear su proceso ordinario laboral. En este momento, con escasísima información que tengo, más inclusive con la que dio la señora viceministra, él tiene un derecho a que se le paguen las prestaciones. Habría que oír a la Procuraduría de los Derechos Humanos los motivos administrativos o legales que ella argumenta por los cuales no en el momento no ha podido pagar. Bueno, miren, como no está la PDH, tampoco nos puede explicar mucho de cómo está la situación. Entonces, lo que le quiero pedir, viceministra, como en varios casos que hemos estado viendo aquí en materia laboral, que la inspección pueda ir a hacer una verificación de todo este tipo de situaciones de la que está pasando con el tema del pago de prestaciones, que se pueda abrir un expediente dentro de la Inspección General de Trabajo para poder verificar las razones reales del por qué este pago no se está realizando, sobre todo cuando usted indica que cabalmente la Procuraduría de Derechos Humanos pudo haber pedido una copia certificada del documento original, si es que, porque no entiendo por qué está ahí este expediente, pero poder pedir una certificación y terminar y culminar con la parte de pago de prestaciones en este sentido. Ya suficiente daño tiene ya la institucionalidad como para que ahora la Procuraduría de Derechos Humanos, quien debe velar por la aplicación adecuada de los derechos humanos en el país, sea la que tenga ahora un cuestionamiento de violaciones de derechos humanos y derechos laborales en este sentido. Entonces, para que finalmente el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección, pueda intervenir en este proceso para al menos verificar qué es lo que está pasando, poder hacer las prevenciones del caso necesarias y
si hubiera que sancionar, pues también que pueda emitir las sanciones. Este es un tema básicamente de derecho, más allá de cualquier tipo de situaciones. Cada quien podrá tener su posicionamiento relacionado con el papel que jugó el procurador en su momento, pero aquí es un tema de derechos básicamente. Porque si a alguien a ese nivel le están violando su derecho, ¿qué va a pasar con el trabajador, con el funcionario, pero también en lo privado, con aquella persona que está en la maquila, con aquella persona que está trabajando en alguna empresa? Ahorita este dato que usted daba, viceministra, a mí me llama mucho la atención que hay patronos que denuncian hechos ilícitos supuestamente en el Ministerio Público con tal de no pagar prestaciones laborales. O sea, este tipo de situaciones son las que finalmente se quieren evitar y se quieren cambiar. Pero si a este nivel de institucionalidad, de derechos humanos, están pasando estas cosas, imagínense qué está pasando a nivel de otras actividades económicas en el país. Y a la Contraloría General de Cuentas, que aunque ya se lo había pedido, volverles a hacer la cuestión de que se pueda abrir un expediente y un tema de auditoría especial, en este caso para saber las razones de por qué no se ha pagado y pues emitir la sanción correspondiente en contra de la gerente de la Procuraduría de Derechos Humanos, que es, aquí entiendo que la gerente debería estar operando este tipo de situaciones. Seguramente tiene una directriz por parte del procurador de no hacerlo, pero el problema es que cuando vienen los hallazgos, cuando vienen las prevenciones, cuando vienen las sanciones, lamentablemente le toca al operativo y no al que le dio la orden verbal de que dejara de hacer este tipo de situaciones. Entonces le voy a pedir que nos mande quiénes van a estar a cargo de esta verificación, viceministra, para el lunes 5 de mayo, que ya el presidente buena onda nos dio feriado desde el 1, entonces para que el 5 de mayo me pueda mandar, al menos en este punto, quiénes van a estar a cargo de todo este tema de la verificación, y luego pues ya poder citar a estas personas para que nos vayan dando pormenores del caso. Y en el caso de la Procuraduría General de la Nación, pues vamos a tratar de hacer algunos requerimientos ya formalmente al procurador para este tema, aunque entiendo que el papel de ustedes sería más en un juicio ordinario si es que se llevara a cabo, pero sí queríamos tener también la visión de la Procuraduría General de la Nación, que nos ha ayudado en otros casos, ha ayudado a poder resolverlo en la vía administrativa, pero pues lamentar que la Procuraduría de Derechos Humanos no esté, y eso pues al final del día dificulta aún más poder hacer este marco de intermediación en este caso. Entonces, espero eso. Igual, licenciada, esperaría los nombramientos de quienes van a estar a cargo de la auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas para poder darle seguimiento ya directamente con ellos en relación a esto. Y bueno, agradecerles por su presencia y pues le vamos a dar seguimiento a partir de estos nombramientos que ustedes nos puedan hacer. Entonces, agradecerles. No sé si tienen algo más, y si no, pues daríamos por cerrar esta